Hermanos, nuevamente bienvenidos a su sección de El Profecías. Y pues bueno, estamos hablando de temas que tienen que ver con la profecía y bueno, muy en especial hemos estado estableciendo temas como el arrebatamiento, distinguiéndolo con la tribulación. Y pues bueno, ahora quiero hablar un poquito de lo que es la tribulación y honestamente es un tema tan amplio que pues yo creo que nos llevaría como, no sé, 10 secciones para poder tener una idea clara o completa. Sin embargo, quiero dar una breve definición de este tiempo tan importante, que es un tema que el Antiguo Testamento, en todos los profetas, lo dice Dios de una forma consistente. Es un evento tan importante que cada profeta, me atrevería a afirmar, del Antiguo Testamento la menciona. Sin embargo, bueno, quiero simplemente retomar lo que veíamos en la sección pasada, que hablábamos de que la tribulación está basada en ese tiempo de la semana 70 de Daniel, la que falta por cumplirse. El nombre bíblico de tribulación, quiero decirles que es un nombre que viene en la Biblia, que está titulado por Dios mismo y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Entonces, bueno, repito, cuando hablamos de la tribulación, estamos hablando de la 70ª semana de la profecía de Daniel, que veíamos que era la última semana que describe Daniel 9:27. Pero bueno, vamos a ver en el libro de Mateo, donde el Señor Jesucristo define este tiempo como tribulación e inclusive después menciona gran tribulación. Pero bueno, como siempre, vamos a ver el contexto de Mateo 24. Bueno, el Evangelio de Mateo, como hemos hecho énfasis, tenemos que saber siempre distinguir a los tres grupos de personas a los que se dirige Dios en la Biblia, ya sea judíos, gentiles o la iglesia, y el peligro de entender de no estar aplicando promesas que no nos corresponden a nosotros. Y en el caso del Evangelio de Mateo, es el Evangelio dirigido a los judíos. Por eso es el evangelio que comienza con la genealogía de Jesucristo, luego con la visita de los magos, luego con el heraldo del rey, hablando de Juan el Bautista, luego la prueba del rey en Mateo 4, y luego la constitución del reino del 5 al 7, y así podríamos ir viendo cómo tiene que ver todo, tiene su contexto, su ingrediente judío. Y en el capítulo 24 no es la excepción, estamos hablando de judíos, creyentes al final del día, pero judíos, con una mentalidad del Mesías, con un concepto del reino, que bueno, veíamos también en la sección pasada, la distinción de entender el arrebatamiento y la restauración del reino, que tiene que ver con el milenio, una promesa hecha a los judíos desde el tiempo de Abraham. Pero bueno, volviendo a este punto del contexto, en Mateo 24, vamos a ver cómo comienza este capítulo para ir entendiendo todo lo que Dios desarrolla en este precioso capítulo tan apasionante que describe precisamente ese tiempo que llamamos tribulación. Y bueno, dice aquí la Biblia en Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces el contexto es el orgullo nacional de los judíos cristianos, de los apóstoles o discípulos judíos, queriéndole presumir al Señor de este edificio del templo, porque el templo siempre ha sido un símbolo del orgullo nacional de la nación de Israel y también era un símbolo de la presencia de Dios en ellos. Entonces, bueno, ellos orgullosos le muestran los edificios del templo. Entonces, esto provoca que el Señor diga lo siguiente. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, hablando del templo, que era el orgullo que estaban mostrando. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo pues está hablando de esta profecía de la destrucción del templo, profecía que también está precisamente en Daniel 9:26. Sin embargo, tenemos que entender que las profecías en la Biblia, muchas de ellas, sobre todo después del rechazo virtual de los judíos a su Mesías, tendrán doble cumplimiento. Y en este caso, sabemos que aquí está hablando de que él describe la destrucción del templo, ¿sí? Ese es el punto. Él les dice: ¿están orgullosos de este templo? Bueno, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y obviamente el cumplimiento cercano fue cuando Tito, el general romano, que después fue emperador, destruyó la ciudad y el templo. Sin embargo, esta declaración de Jesucristo
despertó unas grandes dudas proféticas en el corazón y en la mente de sus discípulos. Y vean lo que dice el versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, las que les declaró de la destrucción del templo. Pero no solo eso, porque le hacen 3 preguntas en una. Primeramente le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Es la segunda cosa, la señal de su venida y del fin del siglo. Entonces, todo el capítulo 24 lo va a dedicar el Señor Jesucristo a contestar esta triple pregunta: la destrucción del templo, señales de su venida y del fin del siglo. Y repito, la destrucción del templo tendrá doble cumplimiento, la que vimos en este pasaje, que diga en Daniel y en la historia, en el año 70, y la que va a suceder en el futuro. Esto nos da como implicación, y dicho sea de paso, que obviamente para que se cumplan estas profecías de forma literal, tiene que volverse a reconstruir el templo. Entonces, por eso muchos sugieren que el arrebatamiento no puede suceder hasta que el templo se reconstruya. Sin embargo, estoy convencido que con la tecnología de hoy, pues un templo, un edificio majestuoso, con el dinero y la tecnología se puede construir en menos de 3 años, que sería lo más importante para que el anticristo, a la mitad de la última semana de Daniel, pueda cumplir las profecías que se hablan de esta abominación desoladora. Pero bueno, repito, entonces el Señor Jesucristo en todo Mateo 24 va a contestar esta triple pregunta, y todo va a tener que ver con las señales del fin del siglo y de su segunda venida, que es muy aparte, como ya hemos hecho énfasis, del arrebatamiento. Ahora, ¿qué dice aquí? Rápidamente voy a leer los primeros versículos, y dice aquí el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, hablando de que tiene que haber una tercera guerra mundial. Y se llevará pestes y hambres, que no tiene que ver con el coronavirus actual, y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Y vean lo que dice aquí. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces es de aquí donde sacamos el título de tribulación a ese periodo que falta de cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Pero en el versículo 21, el Señor vuelve a mencionar esta palabra, y dice así, versículo 21, porque habrá entonces, más bien en el versículo 29, voy a ver si es el 29, porque quiero cerrar con el 21 entonces, dice, inmediatamente después de la tribulación, otra vez, de aquellos días, que después hablaremos de esta frase también conectada a la tribulación, aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y mucho podríamos hablar de lo que está describiendo aquí el Señor, pero que vemos usa la palabra tribulación en el contexto de contestar las señales antes del fin, antes de su venida y del fin del siglo. Pero ahora sí quiero citar el versículo 19, porque le agrega una palabra a esta frase de tribulación, o a esta palabra de tribulación. Dice Mateo 24, 19. Mas ¿cuál es? Mateo 24, 21, perdón. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Repito, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces Dios describe en este pasaje, el Señor Jesucristo mismo, en el contexto de esta pregunta, la destrucción del templo y la motivación de los discípulos judíos de entender cuándo será esto antes de su venida y señales antes de su venida. En este contexto el Señor define este tiempo tan terrible como tribulación, y después como gran tribulación, como nunca se ha vivido en el mundo. Entonces, nuevamente vemos que los títulos tribulación y gran tribulación
son definiciones que el mismo Señor Jesucristo da a este periodo tan terrible que vivirá la humanidad. Ahora, como dije, mucho podríamos hablar de este tiempo. Mateo 24, cada versículo nos describe detalles terribles de todo lo que se vivirá en ese tiempo cuando la iglesia ya no estará, porque tiene que ver directamente con la semana 70 de Daniel, que se cumplirá cuando la iglesia sea arrebatada. Ahora, para terminar y nada más tener una idea general nuevamente de esta semana, que la Biblia describe como tribulación, pues nuevamente tengo aquí una pequeña descripción gráfica. Y bueno, lo que podemos entender es que este periodo de la tribulación es el que incluye la semana última, que son 7 años. Sin embargo, vemos en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana el anticristo, el príncipe que ha de venir, va a romper el pacto que se hace en el momento del arrebatamiento. Empieza un periodo de pacto entre judíos y árabes hecho por el anticristo. Y estos 3 años y medio primeros son de aparente paz, según 1 Tesalonicenses 5, donde dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero bueno, ese es otro tema, hablando de estos detalles. Lo que quiero que entendamos es que los primeros 3 años y medio aparentemente no son tan notorios de eventos violentos o graves, sino al contrario, es en el tiempo en que el anticristo consolida su gobierno para implementar una paz a través de tratados diplomáticos y de controlar el mundo a través de la economía, de la política y bueno, todo lo que él implementará para lograrlo. Pero a la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, él rompe el pacto, ¿sí? Y bueno, podríamos hablar de todo lo que sucede quizás en 24 horas en este evento de la rotura del pacto, pero después es lo que Dios describe como gran tribulación. En realidad la gran tribulación comprende los 3 últimos y medio años antes de que Cristo venga por segunda vez a establecer el milenio. Entonces, resumen, viene el arrebatamiento, comienza el gobierno del anticristo, que es la tribulación, y 3 años y medio después rompe el pacto con los judíos y árabes, o con los judíos en especial, y comienza lo que llamamos gran tribulación, que sería también la campaña de Armagedón, que es en términos humanos la tercera y última guerra mundial. Así que mis hermanos, en un cuadro grande tenemos que entender que viene el arrebatamiento, comienza la tribulación para completar la semana 70 de Daniel, a la mitad el anticristo rompe el pacto, viene la gran tribulación, cuando habrá sufrimiento como nunca, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:21, y al final de la tribulación el Señor desciende y establece su reino. Así que bueno, un detalle más, una información más de la profecía bíblica, y espero que todo esto les esté siendo de gran bendición. Muchas bendiciones, mis hermanos, y gracias por ser parte de esta sección de El Profecías. Bendiciones.